Es bueno hablar de Luigi Mangione. Eso es una de las cosas sobre las que me gustaría conocer tu opinión. Acabas de decir que tu libro está básicamente disponible en Amazon. Entonces, ¿qué contiene tu libro? ¿Qué dices sobre este evento? ¿Cuál es tu opinión sobre todo el evento? Bueno, no creo que actos aislados de terrorismo y violencia vayan a conseguir atención médica para los estadounidenses. Sí, y es muy extraño porque muchas de las voces, las mismas voces que se opusieron a las marchas por Medicare para todos, y las calificaron de fascistas y supremacistas blancas, y que instaban a la gente a no marchar por Medicare para todos, las mismas voces que demonizaron a Jimmy Dore por pedir forzar la votación. Él solo le pidió, simplemente fuerza una votación sobre Medicare para todos durante la pandemia. Esas mismas voces que decían que no es aceptable hacer un procedimiento parlamentario, que no es aceptable hacer manifestaciones masivas por la atención médica, dicen que este tipo que cometió, presuntamente, no lo sabemos. No estoy seguro de que sea culpable, para serte sincero, pero dicen que este acto aislado de asesinato es algo que debe celebrarse. El título de mi libro es El asesinato de Brian Thompson y el peligro de unos años de plomo estadounidenses. En Amazon simplemente se llama El peligro de unos años de plomo estadounidenses. Lo estoy comparando con los años de plomo en Italia. Italia iba a salir de la OTAN en los años 60, 70 y 80. Hubo un movimiento de masas en Italia de personas que querían salir de la OTAN y el Partido Comunista estaba ganando las elecciones, etc. Así que la CIA lanzó la Operación Gladio. Lo que hicieron fue fomentar la violencia política. Se financió a las Brigadas Rojas. Se financió a los grupos fascistas. Hubo todo tipo de asesinatos y homicidios, y eso llevó al público italiano a ser cauteloso y simplemente aceptar permanecer en la OTAN para mantenerse al margen de la política. Cientos de personas fueron asesinadas, a cientos de personas les dispararon en las piernas. Eso era una especie de tradición en Italia por parte de la mafia, lo llamaban disparar a las rodillas, donde las personas quedaban discapacitadas de por vida al recibir un disparo en las piernas. Y básicamente se transmitió el mensaje: si te involucrabas políticamente, podías acabar muerto, ¿verdad? Y la población no podía distinguir quién estaba de qué lado, porque algunos de los fascistas estaban en contra de la OTAN, otros a favor, y los comunistas mataban a otros comunistas. Y uno de sus antiguos primeros ministros, Aldo Moro, que era conservador, iba a llegar a un acuerdo con el Partido Comunista para formar un gobierno unificado. Entonces las Brigadas Rojas lo secuestraron y lo mantuvieron como rehén. La gente no podía distinguir quién estaba de qué lado, y la población simplemente se cansó. Ahora siguen en la OTAN. Eso es lo que intentan hacer en Estados Unidos. Yo lo llamo polarización falsa. Quieren que los partidarios de MAGA y los progresistas se enfrenten entre sí por cuestiones de la guerra cultural, por cosas, cuando al final del día, la mayoría de los estadounidenses están en contra de las guerras. La mayoría de los estadounidenses están en contra del Estado policial y de que les quiten sus libertades civiles. La mayoría de los estadounidenses están enfadados porque el nivel de vida está bajando. Y en realidad es solo una pequeña élite la que ha capturado el control de nuestra política y está en el lado opuesto. Quieren crear una polarización en la que sea: ¿estás con MAGA? ¿Eres woke? ¿Eres esto? ¿O eres aquello? Y no permitir que nos unamos y exijamos lo que todos queremos, que es el fin de las guerras, la protección de nuestras libertades civiles y el desarrollo económico. Así que están intentando fomentar una cultura de violencia política. Por eso se está romantizando a Luigi Mangione. Quiero decir, constantemente estamos viendo asesinatos. En Minnesota ocurrió el asesinato que acaba de suceder en el Día Sin Reyes. Donald Trump tuvo su desfile militar en su cumpleaños y hubo protestas en todo el país como respuesta. Yo estaba en Los Ángeles durante los disturbios, respirando gas lacrimógeno y todo eso. Y luego en Minnesota,
2 legisladores protestaron. Creo que un legislador y su familia fueron asesinados. Exacto. Y esto es lo que está ocurriendo. Están fomentando una cultura de violencia política. No me opongo a que la gente se defienda y use armas para protegerse, como los Panteras Negras. Y puede llegar un momento en que el pueblo estadounidense tenga que defender sus organizaciones democráticas en algún tipo de situación militar. Y eso es algo diferente. Pero los actos aislados de asesinato, atentados y muertes tienden a tener el efecto contrario. Mao habló de esto. Lenin habló de esto. Marx habló de esto. El terrorismo, ellos lo llaman aventurerismo, puchismo, tiene el efecto opuesto. De alguna manera, asusta a la gente y la aleja de la política, y le da al gobierno una justificación para una represión de Estado policial. No es bueno. Y no es solo Italia. En Jamaica, en los años 70, eligieron a un presidente comunista que era una gran persona y que quería llevar a Jamaica hacia el socialismo. Y en Jamaica hicieron lo mismo. Fomentaron la violencia política con las bandas, con los asesinatos. Y la forma en que se derrotó al IRA en Irlanda del Norte es una historia similar, donde había un grupo armado luchando por la independencia irlandesa. Pero en lugar de que el ejército británico simplemente luchara contra ellos, crearon otros grupos armados para enfrentarse a ellos. Financiaron a los grupos protestantes y también crearon escisiones del IRA que pensaban que el IRA se había vendido. Crearon tanta confusión y violencia que la gente en Irlanda del Norte simplemente se cansó de todo. A finales de los años 80 y principios de los 90, hubo marchas por la paz financiadas por el Vaticano. La gente estaba harta de las matanzas. Y así es como Irlanda del Norte sigue siendo parte del Reino Unido. Esta es una estrategia que utilizan: crear una cultura de violencia confusa y aterradora para mantener el statu quo. Es una respuesta larga, pero tenía que explicar por qué me opongo firmemente a celebrar el supuesto crimen de Luigi Mangione. No creo que la gente esté celebrando el delito en sí, pero sí hay una verdadera indignación hacia el sistema sanitario en general, los seguros médicos que no cubren lo que se supone que deben cubrir. Pasa todo el tiempo. Hace poco, por ejemplo, me sometí a una cirugía menor en los ojos y no sabía que el hospital que la realizó tiene en realidad un comité, todo un grupo de personas, dedicado únicamente a tratar los problemas relacionados con la sanidad y los seguros médicos. Gracias a esta operación, descubrí que este grupo hospitalario se encarga de tratar con las compañías de seguros. ¿No es un desperdicio de recursos? Se supone que deberían limitarse a operar y ayudar a la gente a recuperar la salud, pero en cambio están diseñando like seguridad. Y además, no podemos ignorar lo que sucedió después. United Healthcare sí pagó muchas coberturas que antes solía negar, hasta el punto de que ahora creo que están siendo demandados por algunos accionistas o algún grupo que dice que están pagando demasiado por la cobertura. Así que sí marcó una diferencia en lo que respecta a esta empresa en particular, United Healthcare. Están cambiando, su comportamiento está cambiando a raíz de este evento. Veremos cómo termina esta demanda, pero en cualquier caso, no creo que la gente esté celebrando el asesinato en sí, sino que la gente está muy enfadada y quiere algún tipo de rendición de cuentas, porque no creo que haya ninguna responsabilidad para las compañías de seguros de salud que no pagan la cobertura que se supone que deben pagar. Creo que hay mucha rabia ahí y no hay una buena manera, no hay rendición de cuentas. Ahí es donde está el problema. Sí, bueno, mi opinión es, sin embargo, ¿por qué no podemos tener un movimiento de masas? Sabes, imagina si miles de personas se reunieran y ocuparan el vestíbulo de United Healthcare y fueran arrestadas, como solía hacer Martin Luther King, ¿verdad? Quiero decir, imagina el impacto que eso tendría. Construir un movimiento, miles de personas trabajando juntas y haciendo de la sanidad su causa y luchando por ella. Pero cuando eso empieza a suceder, esas mismas voces, que solo son voces negativas en las redes sociales, lo destruyen. O es fascista, es supremacista blanco,
o alguien involucrado tuvo algún tipo de escándalo sexual. Así que ya sabes, celebran un acto aislado de violencia porque lleva a esa mentalidad de las cosas no están mejorando, pero al menos alguien más ha salido herido, ¿verdad? Y esa no es una forma productiva de ver las cosas. No discrepo en nada de lo que has dicho sobre la industria sanitaria. Es una estafa. Pagamos 10 veces más que otros países por una atención peor. Quiero decir, es ridículo, ya sabes, y definitivamente nos están robando. Y entiendo la rabia, pero esa rabia debería canalizarse para unir a la gente y construir un movimiento. No simplemente dejar que la gente se desahogue viendo cómo hieren a otros. Lo otro que resulta extraño es que, por lo visto, el propio Brian Thompson había aceptado testificar ante un comité del Congreso sobre el uso de información privilegiada, y la gente se pregunta si esto no fue simplemente algo interno, como un asesinato. Querían que se callara, que no hablara, o algo así. Yo tengo dudas sobre la culpabilidad de Luigi. Y también es muy raro que todo el mundo lo declare culpable. No sabemos si realmente lo hizo. Y si es tan genio como para hacer que las balas estén diseñadas de cierta manera, llegar hasta Manhattan, disparar al tipo, salir de la ciudad, escapar hasta Altoona, Pensilvania. Y se supone que debemos creer que es tan tonto como para dejar su pistola sobre la mesa y su manifiesto allí en el McDonald's como diciendo, ah, es este tipo. Hay algo que no cuadra en el caso. Y además es muy guapo, lo cual, oye, bien por él. ¿Sabes a lo que me refiero? Y casi parece que planearon algún tipo de truco mediático, ¿sabes? Y supongo que, bueno, simplemente no veo la situación como una expresión saludable. Necesitamos un movimiento con urgencia. Eso es lo que necesitamos hoy en Estados Unidos. Casi lo comparo con, mira, haré dos comparaciones. Una es cuando Mao, en 1927, dijo en su investigación de la provincia de Hunan que los campesinos iban a levantarse como una tormenta poderosa y que si no marchamos a la cabeza y los guiamos, se van a levantar por encima de nosotros. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. La crisis se está intensificando y necesitamos construir un movimiento. Y a veces lo comparo con el diluvio de Noé y el arca de Noé. Es como el diluvio se acerca. Tenemos que construir un arca. Tenemos que prepararnos y tener el aparato listo para cuando llegue la crisis, o si no, nos arrastrará. La sociedad estadounidense se dirige hacia un momento de crisis extrema y necesitamos tener una organización preparada para ello. Simplemente no veo que celebrar este supuesto asesinato nos lleve a construir el tipo de movimiento que necesitamos. Y veo que las voces que se amplifican y hacen eso son personas que atacarán y demonizarán cualquier intento real de construir una organización. Sabes, a su público le encanta la venganza, ¿verdad? Su público se siente bien y todo eso. Pero luego cuando surge algún tipo de organización real, la atacan. Y esa es mi preocupación. Bueno, entonces la pregunta es, Nueva York acaba de elegir a Zohran Mamdani en las primarias demócratas. ¿Crees que esa es la solución? Espero que gane. Voy a votar por él. Y bueno, es interesante. Ahora, él no es, quiero decir, tengo una opinión matizada al respecto, porque ya sabes, los socialistas democráticos de América, esto será de especial interés para tu audiencia, creo. Los socialistas democráticos de América se formaron a finales de los años 70, como en el 78 o 79. Originalmente era el Comité de Organización Socialista Democrático, y lo que fue creado por la CIA. Michael Harrington, que fue el fundador, había trabajado en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Gloria Steinem, que fue la voz del feminismo estadounidense, siempre ha presumido de que la CIA la hizo quien es. Irving Howe era un intelectual trotskista que fue financiado por la CIA, la revista Partisan Review. Era como su intelectual marxista, que era anticomunista. Y la política de China realmente estaba cambiando en esos años. Deng Xiaoping había llegado al poder.
Y había, no debería decir millones, pero sí cientos de miles de estadounidenses que eran comunistas maoístas, que habían estado en el nuevo movimiento comunista y estaban intentando formar un nuevo partido comunista. La DSA se formó mientras la política de China cambiaba para desprogramar y desradicalizar a esas personas y llevarlas al Partido Demócrata. Y eso fue lo que ocurrió. Tenían la revista In These Times y sus publicaciones donde decían que el leninismo es antiestadounidense. Enseñaban que el leninismo es antidemocrático, etc. Y llevaron a muchos excomunistas maoístas al Partido Demócrata. Y por eso ya sabes, como dice Fox News, tal o cual persona es maoísta. Fox News will talk about, oh, so-and-so is a Maoist, like Margaret Chin, who's on the city council here. Sabes, como Margaret Chin, que está en el ayuntamiento aquí en Nueva York. Una estadounidense de origen chino, está en el ayuntamiento de Nueva York. Ella fue la líder del Partido Comunista de los Trabajadores de la ciudad de Nueva York. Y ahora es simplemente una demócrata normal. Incluso es pro-Israel. Ni siquiera está en DSA. Es solo una demócrata normal. Pero formó parte de esto. Hay varios grupos comunistas maoístas que simplemente se integraron en DSA y luego en el Partido Demócrata. Y ya sabes, Zoran, quiero decir, su madre es una directora de cine de Hollywood muy destacada. Su padre es de Uganda, creció en Uganda. Y en Uganda había un sector de personas que eran comunistas pro-soviéticos. Pero en la época en que la Unión Soviética estaba cayendo, ellos ya sabes, giraron hacia la socialdemocracia. Sabes, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica fue originalmente un grupo comunista, ¿verdad? SWAPO en Namibia, en la mayor parte del sur de África, los grandes partidos que estaban en contra del colonialismo eran grupos comunistas. Pero cuando la Unión Soviética estaba cayendo, giraron hacia el Partido Laborista Británico y la Segunda Internacional. Y de ahí viene Zoran. Por eso su segundo nombre es Kwame. Se llama así por Kwame Nkrumah, el líder comunista africano de Ghana, ¿verdad? Y ese es su trasfondo. Y ya sabes, su familia son bastante adinerados, son de este país africano, son musulmanes y estaban en la esfera soviética. Y cuando la Unión Soviética estaba cayendo, estaban con la facción de Gorbachev, que giró hacia la socialdemocracia. Tienen bastante dinero. Y su esposa estuvo muy involucrada en intentar derrocar al gobierno sirio. Su esposa era una activista anti-Assad. Sabes, él proviene de una familia africana, realmente rica y prominente, que es musulmana y todo eso. Y es pro-Palestina. La cuestión es que la razón por la que lo apoyo es porque no se trata de él, sino de lo que representa. Es musulmán, se autodenomina socialista. Y la facción en el campo de Trump, que es la peor, está en la ciudad de Nueva York. Son los propietarios inmobiliarios sionistas. Hay muchas empresas en la ciudad de Nueva York que poseen bienes raíces y que en realidad tienen su sede en Israel. No son judíos, son israelíes, ¿vale? No es que sean judíos, así que por favor no me malinterpretes. Y son despiadados y ganan dinero. Y Xi Jinping ha hablado de cómo la vivienda es para vivir, no para especular. En la ciudad de Nueva York, el alquiler sigue subiendo y el número de apartamentos vacíos también. La oferta y la demanda no están funcionando. Y es una estafa porque apuestan con la vivienda y solo ganan más y más dinero. Y son increíblemente pro-Israel. Odian a los musulmanes con pasión. Y Zoran les da un miedo terrible. Es como su peor pesadilla. Es musulmán, es socialista. Es un tipo de piel morena. Y es como ya sabes, solía bromear diciendo que podría simplemente tomar una foto suya, ir a Central Park West, los edificios de apartamentos caros donde viven todos esos millonarios, y solo levantar su foto, y todos gritarían, ¡ah! Quiero decir, él es como su peor pesadilla. Y siento que la corriente principal del Partido Demócrata normalmente no aceptarían a alguien como Zoran. Dirían, bueno, él no es el candidato real, y Cuomo se va a presentar contra él, y probablemente Cuomo obtendrá el respaldo de la corriente principal del Partido Demócrata. Pero le están felicitando, Chuck Schumer y otros, porque se están divirtiendo con esto. Están tan enfadados con esa facción inmobiliaria ultrasionista dentro del Partido Demócrata que nos está empujando a la guerra con Irán, y ha permitido que Trump esté en el poder.
tampoco les gusta Trump. Así que ya sabes, creo que el Partido Demócrata se está divirtiendo. I think the Democrat Party is having fun, and this is also a threat. This is the Democrats saying, look, Y esto también es una amenaza. Son los demócratas diciendo, mira, de verdad quieres insistir en esto, ¿verdad? Podríamos dejar que el tema del socialismo despegue de verdad, si quisiéramos. Si de verdad quieres jugar, tienes tus grupos de extrema derecha, tus neonazis y tus milicias. Nosotros podemos hacerlo del socialismo si realmente queremos. Así que sí, es como, ya sabes, si tienes una pelea con cuchillos y tú tienes un cuchillo, pero tu oponente saca una pistola, entonces tú también tienes que conseguir una pistola. Es algo así. Así que Soran es una caricatura más extrema para asustar a la derecha. caricature to scare the right with. So. You're talking about Iran. Y estás hablando de Irán. ¿Tienes algo que creas que valga la pena compartir? Porque ya sabes el conflicto entre Irán e Israel. Y también el OIEA. Veo que se está gestando un gran escándalo ahí. Eres periodista. ¿Hay algo que puedas compartir? El OIEA en realidad es un espía para el MI6 o para el Mossad, ¿verdad? Sí, bueno, Irán tiene que tomar represalias contra porque su trabajo es supervisar los sitios nucleares, ¿no? Sí, sí. Así que, las 24 horas del día, todos los sitios nucleares en Irán están supervisados por el OIEA. Y ante todo, por eso Irán no está fabricando una bomba atómica. En 20 años, Irán nunca ha tenido ninguna violación por parte del OIEA. Pero luego vimos lo que ocurrió. Sin provocación, Estados Unidos fue y atacó 3 sitios nucleares iraníes. Y el OIEA, su trabajo es supervisar y proteger los sitios. Como mínimo, deberían decir, eso no está bien. Viola la Convención de Ginebra. No se pueden atacar sitios nucleares. No se pueden atacar instalaciones eléctricas. Es una gran violación del derecho internacional. El OIEA no hizo eso. Alemania, Reino Unido y Estados Unidos aprobaron una resolución en la que ampliaron la definición para decir que de alguna manera Irán tenía la culpa. Técnicamente no rompieron ninguna de las reglas, pero tal vez, en cierto modo, sí lo hicieron. Así que básicamente justificaron este ataque ilegal por parte de Estados Unidos. Y en este punto, Irán tiene que expulsarlos del país y hacer una demostración diciendo, miren, no vamos a permitir. Si ustedes van a estar supervisando nuestros sitios y están totalmente de acuerdo con que un país extranjero venga y ataque, aquí hay un problema. El OIEA no está actuando de manera imparcial. Irán no va a abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El único país que lo ha hecho es Corea del Norte, y lo hizo para conseguir una bomba atómica. Si te vas, estás consiguiendo una bomba atómica. Irán no está intentando conseguir una bomba atómica, pero ya sabes, tienen derecho a la energía nuclear pacífica. Y a cambio de que Estados Unidos reconociera eso por escrito en 2015, renunciaron a casi todo su programa de energía nuclear pacífica. Y luego las cosas empeoraron para ellos. Mataron a Qasem Soleimani, y ahora la situación más reciente. Así que Irán tiene que tomar alguna medida para responder a esto. Y Trump es interesante, sin embargo. He notado que Trump sigue insistiendo en que destruyó completamente la capacidad nuclear de Irán, que no podrán volver al punto en el que estaban durante al menos 2 años. Eso no es realmente cierto. Sabes, los medios iraníes ven eso, y el New York Times, e incluso las agencias de inteligencia de defensa. Eso en realidad no es cierto, pero a mí me parece que eso es algo que Trump puede decir para evitar tomar medidas en el futuro, como ya lo destruí, así que no hay necesidad de hacer nada. Y ahora hay generales del Pentágono respaldando a Trump en esto, diciendo, oh sí, lo vimos, lo conseguimos. Y todos están como, no lo hicisteis, no lo hicisteis. Pero si lo destruyeron, entonces es muy difícil justificar atacarlos de nuevo. Así que ya sabes, es muy raro. Creo que Trump y mucha gente de su entorno en realidad no quieren ir a la guerra con Irán. Pero Netanyahu y su facción sí que quieren ir a la guerra con Irán.
Y por eso Trump está intentando con todas sus fuerzas hacer lo que puede para satisfacer a unos y a otros. To satisfy some people and satisfy some other people. I'm inspired by the fact that Elon Musk has not only Me inspira el hecho de que Elon Musk no solo ha dejado de apoyar a Trump, ¿verdad? Elon Musk. Entonces, Thomas Massie es el republicano que más abiertamente se opone a Israel, como la voz anti-Israel en el Congreso. Thomas Massie, Trump lo ha estado atacando. Así que ahora Elon Musk dice que va a financiar la campaña de Thomas Massie. Y Elon Musk está diciendo que puede fundar un nuevo partido político para Thomas Massie que él mismo financiaría. Y tal vez sea el Partido Libertario. Así que esto es muy emocionante. Sabes, el movimiento de Trump tiene muchas facciones diferentes. Y ya veremos. Entre los simpatizantes de base de MAGA, no hay apoyo para una nueva guerra con Irán. Y te lo digo ahora mismo, en Internet hay mucha gente que está siendo promocionada y cosas así. Pero el simpatizante promedio de Trump no quiere una guerra con Irán. but your average Trump supporter doesn't want war with Iran. Well, the thing I read about IAEA is that they Bueno, lo que he leído es que en realidad pasaron información sobre los sitios nucleares iraníes y datos de las familias de algunos científicos, sus direcciones particulares a Israel, y por eso mataron a tantos científicos nucleares. Quiero decir, si eso fuera cierto, no entiendo el sentido de tener la OIEA. ¿Cómo puede algún país confiar jamás en la OIEA? En un momento en el que definitivamente necesitamos una organización como la OEA para asegurarnos de que no haya más proliferación nuclear. Si esto es cierto, creo que es un escándalo muy, muy grave que debe investigarse a fondo. Si esto es lo que están haciendo, ya sabes, pues eso. if this is what they're doing, so. Yeah, I mean, if that can be proven, I mean, we've known. Sí, quiero decir, si eso puede demostrarse, hemos sabido durante mucho tiempo que esos inspectores de armas estaban infiltrados por servicios de inteligencia durante la guerra de Irak. Fue un gran problema. Y ya sabes, Hans Blix y todo eso. Y luego la OPAC, ¿verdad? Sabes, se ha demostrado que falsificaron sus resultados por motivos políticos. Rusia filtró los correos electrónicos que mostraban que sus propios científicos decían, no podemos probar esto. Y ellos respondieron, bueno, lo vamos a decir igualmente para incriminar al gobierno sirio. Y sí, Syrian government and yeah. Yeah. So. La gran factura para Bill. Vale, ¿cuál es tu opinión al respecto? Parece una ley bastante horrible. Sí, no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? Nothing we can do about, right? Yeah, privatizations, cuts in social spending. sí, I mean, privatizaciones, recortes en el gasto social. Quiero decir, sí, no es bueno. Más financiación para ICE. Trump está fortaleciendo ICE como su propia sección del Estado, ¿verdad? Porque no confía en el FBI ni en algunas de las agencias de inteligencia. Así que está reforzando ICE como su propia fuerza militar. Y eso parece ser lo que está ocurriendo ahí. Es interesante. Y ya sabes, por eso los demócratas se oponen mucho a ICE, etc. Porque ICE es básicamente de Trump. Ya sabes, les son leales. Está compuesto por personas leales a Trump. They're loyal to him. It's staffed with people that are loyal to Trump. So. Well, but when you're talking about like a mass. Bueno, pero cuando hablas de un movimiento de masas, pensaría que es porque hay una gran ley que perjudica a mucha gente. Mucha gente utiliza Medicaid y ahora él está recortando Medicaid al mismo tiempo que reduce los impuestos a los ricos y aumenta el gasto militar. Así que, vale, si reduces los ingresos fiscales, lo que significa que el gobierno recibirá menos dinero, entonces deberías recortar los programas en general, no solo Medicaid, pero al mismo tiempo están aumentando el gasto militar, ¿verdad? Así que eso es bastante obvio y va a añadir, ya sabes, 2 o 3 billones de dólares más al déficit en los próximos 10 años. $3 trillion deficit for the next 10 years. Yeah, it's a Eso es un desastre. At this point, En este punto, ¿no crees que es ahí donde debería estar el movimiento? Porque mucha gente está siendo perjudicada por este proyecto de ley, pero no veo ningún movimiento. ¿Qué deberíamos hacer? what should we do? Well, again, that's the false Bueno, de nuevo, esa es una polarización falsa, porque hay oposición al proyecto de ley en el lado republicano por parte de libertarios como Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie. Y hay oposición entre los demócratas porque recorta el gasto público. Pero el establishment político está unido en esto. Es lo que quiere el establishment político. Menos dinero para la gente, más dinero para el ejército,
más agencias policiales. Y ese es el tema. Tenemos que superar la polarización falsa. MAGA contra woke es una farsa. Tiene que ser un movimiento populista contra el establishment. Y ya sabes, la izquierda se pone muy... No hacen manifestaciones como las de King, ¿verdad? No me gusta mucho lo que hace Trump, pero el mensaje es, no necesitamos un líder fuerte. En realidad, sí necesitamos un líder fuerte. Simplemente Trump no lo es. Trump es débil. Solo hace lo que Wall Street quiere y nos lleva a la guerra. Pero su mensaje es que es cae como, bueno, no queremos un liderazgo. But their message is almost like, well, we don't want strong leadership. We just want de facto, the people who have the money to not be messed with. Lo que queremos, de facto, es que no se moleste a la gente que tiene dinero. Exacto. Necesitamos un líder fuerte. Roosevelt fue un líder muy fuerte. Abraham Lincoln fue un líder fuerte. Y ambos, ya sabes, centralizaron el poder en sus manos para poder actuar en contra de la voluntad de los ricos y poderosos, ¿verdad? Y al presentarlo como antiautoritarismo, sabes, es el enfoque equivocado. Quieren debilitar el poder ejecutivo básicamente para que no haya un gobierno lo suficientemente fuerte como para desafiar el poder de Wall Street. Necesitamos un gobierno que sea así. Trump no está haciendo eso ahora mismo. Pero si fuera más fuerte y estuviera más dispuesto, probablemente podría hacerlo. Y ya sabes, tienen el enfoque equivocado. Déjame decirlo así. Por eso los medios estadounidenses han creado todo un discurso sobre dictadores en todo el mundo. Si hay un líder fuerte que está guiando al país para liberarse del dominio occidental, lo llaman dictador porque temen al poder popular centralizado. Quieren simplemente una especie de gobierno de facto. Y ven a Trump como alguien que podría desafiar eso, aunque en realidad no lo haga. Y ese es el mensaje de No Reyes. Es liberalismo. Ese es un mensaje liberal. Así que no hay nada malo en tener un líder popular. Estoy de acuerdo con todo lo que dices y también pienso que esta gran ley está perjudicando a mucha gente. Debería haber un sentimiento entre la gente, pero todavía no veo el movimiento, ¿sabes? Así que supongo que en principio sí necesitamos un movimiento, pero ¿cómo puede surgir ese movimiento entonces? Bueno, tenemos que construirlo. Quiero decir, mi organización. Vamos a tener nuestra reunión nacional el 12 de julio y Angela McArdle del Partido Libertario va a estar allí y también Scott Ritter. Y estamos intentando construir un movimiento. Y es muy difícil. Por eso me frustro con las diferentes voces que hay. Porque realmente necesitamos urgentemente un movimiento, ¿verdad? Un movimiento es lo que necesitamos. Y celebrar a Luigi no nos va a llevar a eso. Y ya sabes, ojalá personas como Soran fueran más receptivas a construir un movimiento. Pero sí, necesitamos un movimiento con muchísima urgencia. Realmente no hay alternativa a que la gente salga a la calle y construya un movimiento populista y de clase trabajadora. Y parece que hay mucha reticencia por parte de quienes tienen el poder para que esto suceda. Los sindicatos están tan ligados al Partido Demócrata. Quiero decir, Kshama Sawant, eso es a lo que ella se ha dedicado. Está recibiendo financiación de los sindicatos para construir una especie de grupo activista, ¿no? Que plantee cuestiones económicas. Creo que es algo estupendo y está sacando a la gente a la calle y todo eso. Pero los sindicatos, al final, van a ser débiles por culpa de la economía de los trabajos temporales. Quiero decir, ya sabes, la forma en que funciona la economía de los trabajos temporales. Los trabajadores compiten entre sí. Ellos establecen su propio horario y ya sabes, no trabajan, apenas se ven entre ellos. El modelo laboral está un poco anticuado, pero necesitamos organizaciones comunitarias populistas, como los consejos de desempleados que solía tener el Partido Comunista, o lo que ves en países antiimperialistas, donde en los barrios hay asociaciones de personas muy involucradas. Y eso es, ya sabes, Uhuru, la organización que fue acusada. Vamos a darles un premio en nuestra conferencia. Hicimos más por ellos que nadie. Llevamos su caso a la ONU y a otros lugares. La razón por la que el gobierno de Estados Unidos allanó sus casas y los llevó a un tribunal federal es porque lo están haciendo. Tienen edificios en los barrios y ofrecen servicios. Tienen un programa de reinserción
para personas que salen de prisión, tienen clases para madres embarazadas, han creado mercados de alimentos ecológicos y atienden a cientos de miles de personas negras en 2 grandes ciudades. Hundreds of thousands of black people in 2 major cities, and at the same time they're teaching their own black national. Y al mismo tiempo, están enseñando su propia interpretación nacionalista, negra o internacionalista africana del comunismo. Y eso es lo que asusta al gobierno de Estados Unidos. Porque en una crisis, con sus edificios, con su gente y con sus programas, podrían ser los líderes de un verdadero movimiento de masas. Y por eso el gobierno estadounidense estaba desesperado por desmantelar eso, ¿verdad? Las fuerzas del antiimperialismo necesitan establecerse en Estados Unidos. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y va a ocurrir. Y muchas personas en Estados Unidos, incluso gente adinerada, probablemente se beneficiarían de ello. El Partido Comunista hablaba de una coalición antimonopolio. En realidad, son los ultrarricos quienes se benefician aquí. Y necesitamos algo parecido al bloque de las 4 grandes clases en China. Todos en Estados Unidos que se beneficiarían de oponerse a los imperialistas necesitan formar un bloque de resistencia. Y necesitamos simplemente, tiene que haber un sector de la sociedad estadounidense que entienda que unirse a los BRICS, ser amigos de los países BRICS y sumarse a esta nueva economía es beneficioso para nosotros. Y luchar contra ello es perjudicial, ¿verdad? Y ese es el interés económico de la inmensa mayoría de la sociedad estadounidense. Pero los grandes monopolios no están de acuerdo. Así que necesitamos construir una coalición antimonopolio. Ot, crec Elon Musk Stockholm potencial esa tinder. No lo sé. Es una figura muy extraña. Cree que la privatización, sacar al gobierno de todo, es la solución. Y no es así. Pero eso es lo que creen la mayoría de los capitalistas de bajo nivel. Creen en esa tontería del libre mercado, ¿verdad? Que si simplemente privatizamos todo, lo que eventualmente tendrán que aprender es que en lugar de deshacernos del gobierno, necesitamos un gobierno que golpee hacia arriba. ¿Entiendes? Eso es lo que necesitamos. Ahora mismo, tenemos un gobierno que golpea hacia abajo, que aplasta a los pequeños empresarios y asegura el poder de los grandes monopolios, y que intenta implementar el decrecimiento para estabilizar la economía, para hacer frente a la crisis de sobreproducción. Eventualmente, estas fuerzas se darán cuenta de que necesitan un gobierno que luche contra los de arriba, y también se darán cuenta de que la razón por la que esta nueva economía está surgiendo en todo el mundo es por los gobiernos antiimperialistas. El gobierno chino surge de una revolución anticolonial, y por eso es capaz de desarrollar a su pueblo. Y lo mismo ocurre con el gobierno iraní, lo mismo con Rusia. ¿Sabes? Estos gobiernos que surgen de luchas anticoloniales, estos estados populares, sientan las bases para estabilizar y construir la economía, y son muy beneficiosos para los pequeños empresarios. El programa de microemprendimiento de Nicaragua es muy exitoso. Irán ha permitido que millones de personas se enriquezcan a través de programas gubernamentales. Necesitamos un gobierno que invierta en las comunidades y en las personas, no un gobierno que colabore con grandes monopolios y bancos para empobrecer a la gente. Y sí, quiero decir, ese es el lema que hemos utilizado. Necesitamos un gobierno de acción que luche por las familias trabajadoras. Un gobierno de acción, no un gobierno que se retire y deje que todo se desmorone, sino un gobierno de acción que tome medidas drásticas para mejorar la vida de las personas. Bueno, entonces, ¿cómo se consigue un gobierno así a través del sistema electoral tradicional? No parece que eso nos esté llevando a ese punto. Necesitamos construir redes. Necesitamos edificios en cada comunidad. Necesitamos que la gente se reúna. Y el Internet no es suficiente. Ahora mismo hay muchos podcasts y medios y todo eso. Y están haciendo todo lo posible para mantener a la gente atomizada. Necesitamos que las personas se unan y construyan redes y asociaciones.
Tenemos una especie de plan para los próximos años para que nuestra organización se establezca, para tener edificios en varios barrios y hacer las cosas. Y estoy muy ilusionado con lo que estamos haciendo. Estamos intentando lograrlo, pero lo principal es que necesitamos acción en la vida real y necesitamos asociaciones. También necesitamos que la gente se sienta empoderada. Creo que mucha gente piensa que todo va a suceder de todas formas. Creen que no tienen la capacidad de cambiar el mundo. Y lo haces. Quiero decir, veo lo que mi pequeña organización ha logrado con nuestros recursos limitados y nuestro reducido número de miembros. Hemos hecho muchísimo para influir en la conversación política en Estados Unidos. Y eso demuestra que, si la gente actúa, el establishment casi le tiene miedo. Responden de manera muy dramática, casi como si solo quisieran detenerlo. Muy pronto, será como si se abrieran las compuertas. Ya sabes, hablan de cómo una sola chispa puede provocar un incendio en la pradera. Saben que es así. Y realmente es solo cuestión de tiempo antes de que las condiciones lleguen al punto y las divisiones entre la élite lleguen al punto en que habrá un gran auge de participación política entre el pueblo estadounidense. Y están intentando anticiparse y controlarlo de diferentes maneras. Sí, te hago todas estas preguntas porque mi audiencia siempre me pregunta qué está pasando con el movimiento comunista en Estados Unidos. Así que ya sabes, me estás poniendo al día. ¿Hay algo más que quieras añadir en cuanto a los movimientos, en cuanto a lo que es el movimiento comunista o socialista en Estados Unidos? Porque hay mucha insatisfacción ahí fuera. Pero está claro que con esta última gran y bonita ley, más gente va a salir perjudicada, ¿verdad? Así que supongo que es una buena oportunidad para que la gente al menos sea más receptiva a este concepto de comunismo o socialismo, creo yo. Y en particular, los jóvenes de hoy, veo que cada vez más jóvenes no tienen miedo de esta idea de comunismo o socialismo. La elección de Mamdani es una prueba, porque él apoyó abiertamente el socialismo. Ya sabes, cosas así. No está ocultando ni evitando ese concepto. Al mismo tiempo, ¿cuáles son exactamente las acciones concretas que están ocurriendo sobre el terreno? Así que eso es algo que creo que mucha gente, mi audiencia en China, tiene curiosidad por saber. Bueno, una cosa que hemos estado haciendo es intentar popularizar a Ibrahim Traoré, el líder de Burkina Faso. Exacto. Sí, vale. Sí, y lo hemos estado usando como modelo del tipo de gobierno que podríamos tener. Tenemos una pancarta de él de 2,5 metros por casi 4, y salimos a las calles de Chicago e hicimos una manifestación sobre Ibrahim Traoré. Recibimos una respuesta muy positiva, y también causó un gran impacto en toda África. Ese video ha estado en todo tipo de canales de YouTube. Hemos publicado un libro sobre Ibrahim Traoré que vamos a distribuir a gran escala por todo el país. Además, hemos estado yendo a las manifestaciones por Palestina. Tenemos un libro sobre los hutíes, mi libro sobre los hutíes, y hemos distribuido miles de copias de ese libro sobre quiénes son los hutíes. Otra cosa que necesitamos hacer es lanzar una campaña para oponernos a la violencia política, porque la violencia política es lo que lleva a que la gente se desmoralice y abandone la lucha. Puede parecer en la superficie que la gente piensa, bueno, si la gente es violenta, entonces vamos a tener una revolución. En realidad, no funciona así. Tiende a tener el efecto contrario, como ya hemos comentado. Necesitamos construir algún tipo de campaña para oponernos a la violencia política. Y necesitamos involucrarnos en la agitación de masas, ¿verdad? Eso es lo principal. Cualquier oportunidad que tengamos para difundir un mensaje antiimperialista y vincular el sufrimiento económico aquí con las guerras que están ocurriendo en todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer. Necesitamos difundir ese mensaje. Nos estamos preparando para nuestra convención el 12 de julio. Después de eso, obviamente vamos a tener una reunión y decidir hacia dónde vamos a partir de ahí.
En este momento, tenemos una buena red de personas en Los Ángeles, una buena red de personas en Minneapolis y en Chicago. Estamos probando un poco nuestra fuerza para ver qué podemos hacer. Vamos a organizar un evento muy grande en Chicago, luego evaluaremos dónde estamos y seguiremos a partir de ahí. Pero sí, lo principal es popularizar a Ibrahim Traoré y mostrar qué tipo de gobierno podríamos tener, y oponernos al atractivo de la violencia política, que ahora mismo está siendo ampliamente, ya sabes, romantizada en los medios estadounidenses, con el propósito de desradicalizar y crear una sensación de cansancio, etc., entre la población, para que simplemente aceptemos las cosas. Hacer que la gente sea consciente de su poder y construir redes de personas que puedan llevar a cabo operaciones juntos. ¿Sabes? Desplegar una pancarta de 2,5 metros por casi 4 en las calles de Chicago es algo bastante difícil de hacer. Tienes que conseguir los postes, tienes que ir. Y ya sabes, durante las elecciones teníamos la imagen de Trump y Kim dándose la mano, y la pusimos por todo Nueva York, y la tuvimos en la investidura. Pero no fue fácil, tienes razón. Y reunir a todo el mundo, tienes que aprender los aspectos concretos del activismo, como la manera real de llevar a cabo las acciones. Las ideas están muy bien, pero se trata de ponerlas en práctica. Y lo principal es no quedarse en un nicho de Internet, porque has mencionado que muchos jóvenes se están haciendo comunistas ahora. Es un nicho de Internet. Si eres joven y te interesa el comunismo, pasa mucho. Ese era yo. Iba un paso por delante, una generación por delante. Pero ahora es muy común. Así que lo que haces es meterte en Internet, y hay 100 tipos diferentes de comunistas. Y todos se odian entre sí. Te metes en Internet, escuchas los podcasts y discutes sobre Trotsky, Lenin y todas esas cosas oscuras, y no haces nada, ¿verdad? Se convierte simplemente en un juego intelectual. Bueno, en vez de centrarnos en tener el tipo exacto de comunismo correcto, donde nosotros somos los buenos comunistas y ellos los malos, y peleando en Internet, tenemos que reunir a personas que quizá no estén de acuerdo en todo, pero que puedan trabajar juntas y transmitir un mensaje. Y deberíamos dirigirnos al pueblo estadounidense. Un punto en el que tengo un gran desacuerdo con muchos otros comunistas es el patriotismo, ¿verdad? Amar a tu país, a tu patria, es algo natural. Es un instinto humano natural, igual que amas a tus padres, igual que amas a tu hermano o hermana, ¿verdad? Es un sentimiento normal y saludable. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que se sienten atraídos por el comunismo es como si estuvieran alienados de Estados Unidos. Y el comunismo es como el diablo, es el enemigo, ¿verdad? Así que se sienten atraídos por el enemigo. Y por eso les repelen mucho las banderas estadounidenses. Les repugna el patriotismo, porque se han sentido atraídos por el comunismo a partir de su condición de marginados sociales o por sentirse alienados de la sociedad. Tenemos que lograr que la gente supere eso. El comunismo llegará a Estados Unidos sobre la base del amor a América. La gente lo hará porque ama su país. Y necesitamos construir un tipo de movimiento que no transmita una sensación de hostilidad hacia el país, sino hacia el sistema. Deberíamos ver a los imperialistas como traidores a la patria, porque nuestro país se está desmoronando, mientras ellos se centran en construir su sistema y dominar el mundo. Y necesitamos cambiar esa percepción. Por eso estamos ahí fuera, con grandes banderas estadounidenses. Estamos ahí hablando de la necesidad de un gobierno de acción que luche por las familias trabajadoras. Y usamos la expresión familias trabajadoras, porque si dices clase trabajadora, la gente piensa que es una palabra clave marxista. Pero si dices familia trabajadora, la gente piensa, familia, ¿qué puede haber de malo en eso? ¿Verdad? Es una familia. Son personas que se unen. Todo el mundo quiere ayudar a las familias trabajadoras. Clase trabajadora. La gente tiene una asociación extraña con eso. Pero familias trabajadoras funciona. En los sindicatos, durante años, han estado usando la frase familias trabajadoras para hablar de lo que quieren. Sin embargo, lamentablemente, los grupos comunistas no la usan porque dicen que es anti-gay,
y no entiendo cómo funciona eso. Las personas gays también tienen familias, pero dicen que la expresión familias trabajadoras es de alguna manera anti-gay y no la usan. Bueno, eso es una tontería. Tenemos que superar eso. Así que ahí lo tienes. Recientemente visitaste Pekín, ¿verdad? ¿Fuiste solo a Pekín? Sí, vale. ¿Qué nos puedes contar sobre tu viaje y cuáles son tus impresiones generales de Pekín en general? Vaya. Bueno, en primer lugar, diré que la comida en China es increíble, pero hay muchos animales diferentes, ¿verdad? Se comen muchos animales distintos. Y ya sabes, la hospitalidad china es que quieren ponerte mucha comida delante. Así es como es. Y ya sabes, pides un pescado y yo espero que me traigan un plato, pero me traen una fuente enorme con el pescado entero, y ahí lo tienes. ¿Sabes a lo que me refiero? Es muy bonito. Y nunca había comido lichi antes. Son increíbles, una fruta realmente asombrosa. Ojalá pudiera conseguir aquí. Ya sabes, se pueden encontrar algunos. Puedes encontrar algunos. Sí, los supermercados chinos, algunos pueden tener lichi. Deberías poder encontrar algunos en Nueva York. Nueva York tiene supermercados grandes, ya sabes, quizá en Chinatown o en Flushing o algo así. Sí, puede que los encuentres allí. Necesito conseguir algunos entonces. Así que ahí lo tienes. Sí, así que eso es todo. Diré que fui a la tumba de Mao, y lo que me pareció interesante fue que, ya sabes, Mao, especialmente durante la Revolución Cultural, enfatizaba mucho el ateísmo, el materialismo, pero la tumba de Mao era algo religiosa, ¿no? Venden flores, y la gente lleva flores. Y luego cuando entras en la zona de la tumba propiamente dicha, vi a la gente haciendo esto, ¿verdad? Y fue bastante curioso. Me pregunto qué pensaría Mao de eso, ya que era tan ateo. Bueno, fui a su lugar de nacimiento en la provincia de Hunan, ya sabes, Shaoshan, donde nació y creció. Así que aquí está la cuestión. Cuando fui allí, el taxista, como puedes imaginar, la gente en Hunan realmente lo venera. Están muy orgullosos de él, absolutamente. Y lo entiendo. Pero el taxista me dijo que cuando vas allí de visita, definitivamente puedes llevar flores, pero no está permitido arrodillarse allí. Así que, de hecho, dejan claro intencionadamente que no es un dios, no quieren divinizarlo. Es un ser humano, cometió errores. Creo que está bastante aceptado que cometió algunos errores, pero sigue siendo, no obstante, el fundador de la China moderna, la China de hoy, la nueva China. Y él contribuyó enormemente al auge de China. Quiero decir, todo esto se reconoce, pero al final del día es un ser humano. Cometió errores. Por eso no te permiten, de hecho, lo dejaron muy claro, no se te permite arrodillarte allí. Ahí es donde está el límite. Ahora bien, si la gente quiere hacerlo, ya sea frente a su cuerpo o en su lugar de nacimiento, lo que sea, no creo que quieran prohibirlo todo. Creo que mucho de esto surge de manera voluntaria. Es decir, la gente quiere hacerlo. Por estas diferentes cosas donde hay muchos dioses distintos. Incluso dentro del templo, en el templo budista, los budistas tienen varios tipos diferentes de dioses. Hay diferentes dioses que son responsables de distintas partes de tu vida. Ya sabes, como dar a luz a hijos o hacerse rico. Quiero decir, hay dioses diferentes para todo. Y luego, algunos de los dioses que la gente adora, en realidad, son personajes de la historia china. Son generales, héroes valientes y personas así. La gente realmente adora a esas figuras, así que Mao puede ser considerado por algunas personas como uno de esos personajes. Y por eso la gente hace ese tipo de cosas para adorarlo. Y eso está totalmente bien. No creo que el gobierno fomente eso, pero tampoco quiere interferir diciendo que no puedes hacerlo. Pero ahí es donde ponen el límite. No te arrodillas ahí, ¿ves? Ahí es donde ponen el límite. Eso es interesante, porque cuando hablas de que no se permite arrodillarse y demás, he leído mucho de la obra de Mao que ha sido traducida al inglés. Hay un discurso que dio después de que Lin Biao intentara matarlo,
y Chen Boda, ¿verdad?, trabajara en su contra. Dio un discurso condenando a Lin Biao y a Chen Boda. Una de las cosas que dijo sobre ellos fue que lo adoraban de una manera poco saludable. Parte de la forma en que trabajaban en su contra era que querían reducirlo a ser como un dios para poder gobernar realmente. ¿Entiendes? Y él desconfiaba de la gente que lo adoraba. Así que me pareció interesante. Lo otro es que voy mucho a Rusia, ya sabes. Y hoy en día en Rusia, Stalin era ateo, igual que Mao. Pero millones de rusos creen que Stalin era cristiano. Y hay muchos rusos que tienen una imagen de Stalin con un halo alrededor de la cabeza. Y me fascina. De hecho, quiero escribir un libro sobre la leyenda del Stalin cristiano, porque me fascina. Y en Georgia, en Gori, la ciudad donde nació, en una iglesia ortodoxa rusa, de hecho, instalaron un monumento a Stalin y a su madre, donde ambos tienen halos en la cabeza. Y personas locales antirrusas lo vandalizaron. Y hay todo un tema al respecto. Me resulta muy interesante. Sabes, cuando estaba en mi barrio aquí en Brooklyn, había un tipo de eran los Testigos de Jehová. Los vi en la calle, ¿sabes? Un grupo religioso, y tenían un idioma que no reconocí, las letras. Así que me acerqué a ellos y les pregunté, ¿qué idioma es ese? Es georgiano, ¿verdad? Los georgianos no usan el alfabeto cirílico. Así que pensé, bueno, ¿por qué no? Voy a preguntarles sobre la leyenda de Stalin cristiano. Y era un chico de 20 años que acababa de darse aquí desde Georgia. Y entonces dije, bueno, he oído que mucha gente en Georgia y mucha gente en Rusia piensa que Stalin era cristiano. Y lo juro, nunca olvidaré esto. El tipo me miró y dijo, por supuesto que piensan que era cristiano. Hizo tantas cosas buenas y ayudó a tanta gente. Y yo simplemente pensé, vale, de acuerdo. Ya sabes, como que este tipo no debe saber que está en Estados Unidos donde no se puede hablar así. Pero él dijo, por supuesto que lo pensarían. Y añadió, Stalin no era cristiano, era ateo, era comunista, pero claro que lo pensarían, porque era una buena persona. Me pareció genial. Así que sí, ahí lo tienes. Así que, aparte del tema relacionado con el comunismo, creo que parte de la celebración de este año es que hace 2 días, el 1 de julio, fue el 104 aniversario de la fundación del Partido Comunista. Se fundó el 1 de julio, así que creo que hubo muchas celebraciones relacionadas con eso. ¿Hiciste alguna actividad turística habitual? Vi la ópera de Pekín. Fui a un espectáculo de acrobacias. Fui a la Gran Muralla China y disfruté de todo. Caminar por la Gran Muralla. Y fue curioso, porque en la Gran Muralla tienen, ya sabes, inscripciones, algo así como el cartel de Hollywood aquí, excepto que dice, sé leal al presidente Mao. Me pareció bastante gracioso. Ya sabes, nosotros tenemos en las colinas de Los Ángeles el cartel de Hollywood, y en las colinas cerca de la Gran Muralla pone, sé leal al presidente Mao. Así que me hizo gracia. Y diré que el último día que estuve allí, me llevaron al Museo del Partido Comunista. Vaya, estuve muy emocionada durante toda la visita. Lloré mucho y todo eso. Pronto voy a publicar el video. Estoy esperando un poco. Pero ya sabes, hubo ese momento. Me viste en el autobús cuando conocí al veterano, ¿verdad? Sí. Sabes, el veterano de la guerra de resistencia contra Japón. Él estaba en el museo y nos dimos la mano. Y tengo un video de eso. Y sí, el Museo del Partido Comunista fue increíble. Es un museo impresionante. Había tantas exposiciones elaboradas. Me emocioné en varias ocasiones. Fue simplemente asombroso estar allí y verlo todo. Me pareció genial. Así que sí, me encantó el Museo del Partido Comunista. Y tengo entendido que todos los miembros del partido tienen que ir allí, como una vez al año o algo así. No sé, nunca he ido allí. Quizás la próxima vez lo haga. Parece lo interesante para viajar. Es muy nuevo, ¿verdad? Y es como que no puedes entrar directamente desde la calle. Tienes que entrar en este centro comercial y luego subes por las escaleras mecánicas hasta el Museo del Partido Comunista. Y son muchos pisos. Tienen un piso sobre la fundación
y así sucesivamente hasta... Y luego tienen un piso para... Luego está Deng Xiaoping. Y después tienen a cada presidente como Hu Jintao y Jiang Zemin. Y, ya sabes, Xi Jinping. Y eso, Xi Jinping es... Quiero decir, en Estados Unidos hubo mucha histeria cuando llegó. Como, este tipo es nuevo, ¿sabes? Y claramente está volviendo a enfatizar la parte comunista. Eso se notaba mucho, ¿verdad? Que realmente está volviendo a enfatizar esas cosas. Quiero decir, Hu Jintao y Jiang Zemin tuvieron su reconocimiento, quiero decir, no es que... Pero creo que sus exposiciones eran más sobre los Juegos Olímpicos y el programa espacial, y no eran tan intensas, ¿verdad? Pero cuando llegabas a Xi Jinping, era como aquí vamos, ¿sabes? Sí que ahí lo tienes. Sí, sí. So there you go. Yeah. Yeah, yeah.